En este video aprenderemos cómo desactivar algunas secciones del editor para ahorrar un poco de espacio y tiempo al usar Godot. Como puedes ver, en esta parte tenemos las secciones de modo 3D y librería de assets. Para quitarlas de Godot nos dirigimos a la sección del editor y damos clic en Administrar características del editor. Se nos abrirá la siguiente ventana donde tenemos que crear un perfil, así que damos clic en el botón de Crear perfil. Como solo usaremos nodos 2D, lo llamaremos modo 2D, y damos clic en Crear. Ahora vamos a desactivar el modo 3D en esta parte. Después buscaremos la sección de nodos 3D, y damos clic para desactivarlos. Si quieres desactivar alguna otra función que no utilices en tus juegos puedes hacerlo. Una vez que terminemos, damos clic en Hacer actual. Y como puedes notar, la sección 3D ha desaparecido de la barra central de herramientas. Ahora vamos a desactivar la sección de librería de assets. Así que buscamos esa sección al principio de las características, y la desactivamos. Y como puedes ver, ya no aparece en la sección de herramientas. Por cierto, si quieres que vuelvan a aparecer las herramientas como estaban por defecto, solo tienes que dar clic en el botón de restablecer valores predeterminados. Y ya que tenemos todo listo, vamos a dar clic en OK. Por cierto, como también desactivamos los nodos 3D, ya no nos aparecen cuando queremos crear una nueva escena. Y tampoco nos aparecen cuando intentamos crear un nuevo nodo, como puedes ver en esta parte, así que ha funcionado correctamente. Puedes continuar esta serie en la siguiente lista de videos. Y si quieres más videos, te recomiendo suscribirte y dejar un comentario con tus dudas.